Alabado sea Jesucristo. Acción de gracias a Divino Niño Jesús. Jesús misericordioso, Santísima Trinidad, Virgen de Cacupé, Virgen de Guadalupe, Virgen del Santo Rosario, Santo Domingo Guzmán, San Miguel, San Gabriel, San Rafael, San Pío, Ángel Custodio, San Cayetano, San José Obrero. Por la salud física y espiritual de la familia Verón Carballo, Ramona, Jazmín, Marlene y familia, Roberto y familia, familia Ríos Benítez, familia Leguizamón Martínez, Derwin Mateo, familia Vera López, Juan y familia, familia Paranderi Báez, familia Portillo Pintos, familia Vargas Mármol, familia Paranderi Vargas, familia Paranderi Bogado, Basilia y familia, Conciliación de Bercelio, David, Patricia, Adela, Rafaela, Miguel Ángel Ramón, Ignacio y familia, Juana Dolores, familia Agüero Gamarra, familia Miranda Rojas, familia Miranda Agüero, familia López Cabrera, Alejandro, Blas Antonio, familia Cubas Sosa, Rumilda, Valerio, Mario, Amancia, Elena, Patricia, familia Sosa Ocampos, familia Alonso, familia Patiño Garcete. A petición de gracias por el trabajo de Lucas y por el trabajo de Margarita, por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, Catalina, Cecilio, Demetria, Elisa, Juana, Crescencia Concepción, Delia, Ana, Alejandrina, Tomasa, Mariano, Ariel, Lidio, Ana, Tomasa, Juan, Carlos, Marcos, Juana, Dolores, Derlis, Feliciano, Máximo, Anacleto, Lorenzo, Honorina, Élida, Reineri, Wenceslada, Lucila, Liduvina, Hortensia, Albino, José Domingo, Estela Concepción, Alfredo, Ana Marina, Juana Evangelista, Marcial, Santiago, María Luisa, Andrés, Juan José, Fabricio, Axel Fabián, Carlos, Genaro, Ana Isabel, Rocío Jazmín, Derlis, Leonarda, Nilda Azucena, Esteban Adolfo, Eladia del Rosario, Francisco Evelio, Ana de Jesús, Trinidad, Cecilia, Máximo, Mercedes, Fernando, Silvio, Porfirio, José Asunción, Felipa, Cirilo, Emeteria, Hugo, Benicio, Dionisio Ramón, Carlos Roberto, Luis Gabriel, Roberta Elisa, Rosa Amada, Cristina, Eusebio, Modesta, Lidia, Felicita, Osmar, Epifanía, Bernardino, Pedro Manuel, Victorino, Nilda Azucena, Felicita, y por todas las benditas almas del purgatorio. Niños difuntos, Bruno Gael, Sol María, Oscar, Alan David, Gabriela Marisol, Tiago, Arturo, y por todos los niños no nacidos.
con todos los ángeles, te quiero contemplar. Jesús, Jesús, mi Dios, mi Señor. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Señores, tú eres aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel que mi vida cambió. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel que mi vida cambió.
Alabado sea Jesucristo. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Padre en esta gran fiesta de la Eucaristía. Hoy, viernes de la cuarta semana de Pascua, octavo día de nuestro novenario, seguimos celebrando el triunfo del amor sobre el pecado y la muerte. Conmemoramos hoy a San José Obrero, humilde artesano de Nazaret, quien con su trabajo manual dignificó la familia y protegió a la Sagrada Familia. La Iglesia hoy nos invita a reflexionar sobre el tema comprometerse en la vida comunitaria. Dios espera de nosotros nuestro sí decisivo, confía en nosotros y nos da la oportunidad de practicar su mensaje. Que esta celebración eucarística nos llene de gozo y renovación espiritual para que podamos ser testigos de su amor y misericordia en el mundo. En comunidad unida, en vínculo fraterno, damos inicio a nuestra Santa Eucaristía cantando con alegría. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Engrandezcan conmigo al Señor, ensalcemos todo su nombre. Yo busqué al Señor y me dio una respuesta, me libró de todos mis temores. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Dichoso aquel que busca en el refugio. ¡Viva Cristo! ¡Viva! ¡Viva San José Obrero! ¡Viva! ¡Viva la Santísima Cruz de Cristo! ¡Viva! Un fuerte aplauso para nuestra comunidad. Bueno, qué lindo, queridos hermanos, hoy celebrar esta Eucaristía. Nos encontramos aquí como comunidad. Ahí la primera vez ayúdase con la vecina, lleva. Esta vez se me ayúdina. Y bueno, esto significa que caminamos juntos y nuestra vida es una vida, se dice así, vida cíclica. Es decir, siempre vamos repitiendo, pero el Señor en esa repetición nos hace entender que tiene que haber un crecimiento. Este día hay ponaveana de lo que fue ayer y ponaveana de lo que fue anteayer. Se le iba y vean de lo que tiene que ser mañana, lleva, porque anda y gusto y ahí. Pero siempre sabemos que tenemos que seguir creciendo. Como comunidad, porque el Señor nos ofrece a través de su palabra, a través del sacramento de la Eucaristía y sobre todo hoy que celebramos 1 de mayo, a través también de San José Obrero, nos invita a saber llevar nuestra cruz. San José Obrero también fue capaz de llevar su cruz y así como llevó su cruz, fue capaz de educar nada más y nada menos que a un hombre justo, santo, que es nuestro Mesías Jesús de Nazaret. Y por eso hoy nosotros
damos gloria y alabanza al Señor. Vamos a comenzar entonces con mucho entusiasmo porque en todo el Paraguay nos están acompañando a través de Ñandeyara. Que nuestra comunidad con mucho entusiasmo transmita también esa fe que tenemos en el Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado entre los muertos, esté con todos ustedes. Y para comenzar esta Eucaristía, todo lo que podemos, Ñañezum Baiteda lleva ante el Santísimo, ante la cruz, sobre todo, ya que Avellareco Boía lleva Ñandé, la devoción a la Santísima Cruz. Así es que vamos a arrodillarnos y vamos a pedir perdón al Señor de todos nuestros pecados. Vamos a hacer un momento de silencio y después, con nuestro coro, después vamos a cantar y pedir perdón al Señor. Vamos a pedirle perdón por las veces que no supimos ser modelos en identificar nuestra vida con la de Cristo, por las veces que no fuimos capaces de aceptar nuestras cruces y llevar sobre nuestros hombros las dificultades y los problemas de cada día, que quisimos bajarnos de la cruz sin aceptar los sufrimientos, sin aceptar nuestras limitaciones, considerándonos nosotros como dioses. Pedimos perdón también por las veces que no fuimos capaces de escuchar la voz de Dios que nos llamaba con el modelo y el ejemplo de tantos santos y especialmente hoy a través de San José Obrero a seguir las hormas, las huellas de Jesús. Por eso pedimos perdón con nuestro canto. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad De nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nos ponemos de pie. Oración. Dios nuestro, creador de todas las cosas, que llamas al género humano a colaborar en tu obra de salvación, concédenos, por la protección de San José Obrero, realizar plenamente las tareas que nos confías. Y tú, que has querido que tu Hijo unigénito, Jesucristo, sufriera el tormento de la cruz para salvar al género humano, concédenos que después de haber conocido este misterio en la tierra, podamos alcanzar en el cielo el premio de su redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a escuchar
la palabra de Dios. La palabra de Dios nos fortalece para caminar con Cristo resucitado. La recibimos con mucha fe, esperanza y caridad. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Habiendo llegado Pablo a Antioquía de Pisidia, decía en la sinagoga: Hermanos, este mensaje de salvación está dirigido a ustedes, los descendientes de Abraham y los que temen a Dios. En efecto, la gente de Jerusalén y sus jefes no reconocieron a Jesús, ni entendieron las palabras de los profetas que se leen cada sábado, pero las cumplieron sin saberlo, condenando a Jesús. Aunque no encontraron nada en él que mereciera la muerte, pidieron a Pilato que lo condenara. Después de cumplir todo lo que estaba escrito de él, lo bajaron del patíbulo y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y durante un tiempo se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los mismos que ahora son sus testigos delante del pueblo. Y nosotros les anunciamos a ustedes esta buena noticia, la promesa que Dios hizo a nuestros padres fue cumplida por él en favor de sus hijos, que somos nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito en el Salmo 2. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Palabra de Dios. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Yo mismo establecí a mi rey en Sión, mi santa montaña. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia, y como propiedad los confines de la tierra. Los quebrarás con un cetro de hierro, los destrozarás como a un vaso de arcilla. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Por eso, reyes, sean prudentes, aprendan, gobernantes de la tierra, sirvan al Señor con temor, temblando ríndanle homenaje.
Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: no se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo les habría dicho a ustedes que voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes conmigo. Ya conocen el camino del lugar a donde yo voy. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Viva la Santísima Cruz. Viva San José Obrero. Y viva nuestra comunidad de la Santísima Cruz. Fuerte aplauso entonces para todos nosotros. Bueno, ya voy a misa, pues ahí te mía, lleva ya misa de la palabra de Dios. En este octavo día ya de nuestra fiesta patronal, 3 de mayo, lleva Santísima Cruz, la cruz de Cristo, por la que hemos sido redimidos. Ahí por la vende Guruzú, a ver ya, qué lindo que es. Y esto nos hace recordar, queridos amigos, el camino de todo cristiano. Sin Viernes Santo no hay resurrección. Sin camino de cruz no hay resurrección. Sin lucha continua no podemos llegar, queridos hermanos, a realizarnos y a planificarnos como hermanos, como comunidad, como cristianos. Upeario y era la cristianos, seguidores de Cristo, seguidores del Señor. Alañan de Yara Ojasá, a lleva la Ikurusurubi, quiere decir que también nosotros, sí o sí, dentro de nuestras limitaciones. Algunas personas no entienden y piensan que la cruz, que el cristianismo predica y dice es: ¿por qué ustedes ofrecen la cruz? Vaya, vean. ¿Por qué nosotros, estilo protestante, que te hablan solamente entonces de la parusía, todo es de la gloria? Hoy porán. Ese es nuestro objetivo. Pero ya hay que poner a la gloria del Señor, queridos hermanos, ya exactamente hoy la año de Kurusurbi. Pero ahí se la Kurusú, y el Kurusugo es cada uno de nosotros tenemos, que significa nuestra propia limitación. Nuestra lucha continuamente contra el pecado, nuestra lucha contra nuestra propia enfermedad, y no solamente una enfermedad física. Este día se ha visitado a una familia y ahí entonces aprovecho y le mando un poco a un saludo ahí a la familia. Un muchacho que cumplió 40 años, pero que ya nació, ¿verdad? Famoso parálisis infantil, penduaba. Parálisis, ¿vio? Bueno, parálisis infantil, ¿verdad? Y entonces ahí Diego Gauto estuvo ahí con su familia, maravillosa. Ahí le encontré a su hermana, a su mamá, le encontré que le cuidan. Imagínense, 40 años, queridos hermanos, este muchacho, pero en la alegría. A Pepe Mombe Uche y Diego, siempre encendido ahí, coñante, yarañé, echaba. Por eso yo les digo, y por eso que yo le mando también un saludo, porque estuve hoy esta tarde, a Jumbo Bego, pasé por ahí,
estuve rezando con otras comunidades también. Y estuvimos reflexionando sobre lo que significa para nosotros, por una parte, hoy 1 de mayo, lo que significa la fiesta de San José Obrero, pero que va muy unida a la cruz. Y por eso que es importante. Así es que Diego, que está ahí con su cruz, esa es la cruz. Pero andas ahí con añonte ahí la hora jape cruz supe, lleva. Porque hoy le hice ahí, hoy le hermano cuera. Pero a pesar del dolor ahí, con Diego, 40 años, ¿verdad? Sin embargo, con alegría. De conseguir ese pejoare me voy a llevar. Cómo uno se resigna o cómo uno verdaderamente sabe llevar su cruz. Bueno, vea primero. Veis este día ya puedo ir la misa, no en la parroquia donde yo vivo. Ama esa era ahí San José Obrero, allá en Villamorra, en Asunción. Ahí yo estoy trabajando con el padre párroco. El padre párroco es el padre Silvio Suárez. La segunda misa hoy, ahora, esta noche, con todos los feligreses. Y yo estoy aquí compartiendo con ustedes que también estamos haciendo este camino, ¿verdad? Porque los dos siempre va unidos. Toda nuestra vida tiene relación uno con el otro. No es que aquí uno nada que ver con el otro. No. Todo entra dentro del misterio de nuestra salvación. Y por eso, aquí un grupo hermoso de personas que hoy se han consagrado a la devoción de San José Obrero. Se han consagrado, es decir, hicieron un camino durante todo el novenario, con unas dicas especiales, con un proyecto de vida, porque San José, queridos hermanos, nos da muchas enseñanzas. Ustedes saben que la primera enseñanza hoy, ya que estamos celebrando este adjetivo que se le agrega, ¿verdad? El operario, el trabajador, una característica esencial, un obrero. Pero queridos hermanos, cuando hablamos de San José Obrero y estas personas que se han consagrado hoy ante la gracia de Dios, porque es Dios el que nos consagra, justamente es para entender lo que significa la enseñanza que nos hace este gran santo de nuestra iglesia, San José Obrero. Primero, ¿cuál es, queridos hermanos? Primero es trabajar por nuestra propia santificación. Jamás es trabajar por la propia santificación. Pues una vez con Yandé, lo primero que hacemos, somos muy materialistas muchas veces nosotros. Nos quedamos en las cosas superficiales. Baila yajaya, ñande santo en donde ve. Me mina hacer trabajo, me mina hacer plata, me mina hacer pea, me mina hacer cosas, todo es así, cosas muy directas y superficiales. O sea, como que Dios es un supermercado, o como que Dios es un almacenero. Vaya mañana de llana, buen día, yo vine en dame, requiere la almacén. Mañana de llana, este día se hará semina, amo, harina, amo azúcar, amo hacerás. Mañana ya andas ahí almacenero. Mañana ya andas ahí cuñandella, yo ayer un producto porque ñandeña y coteñina. Sino que ñandellara es mucho más que eso, queridos hermanos. El verdadero trabajo que San José Obrero hoy nos enseña a llevar adelante es trabajar sobre nuestra propia personalidad, sobre nuestra propia conciencia, saber cómo tenemos que afrontar la vida. Vaya bañandella, güero guatá, coñandere coe, upea, cojina la ñandellara, ñandembo, sea. Ani entonces la yapitati en las cosas superficiales. Por eso que este grupo es muy interesante, ¿verdad? Hoy, a ver un poco, estuvieron unas 10, 11 personas estuvieron ahí. Hoy haciendo esta consagración, 9 días de preparación. Pero para entender el caracú, el meollo, ser trabajadores, pero de nuestra propia voluntad. Trabajar sobre nuestra propia conciencia. Trabajar con nuestra inteligencia para distinguir lo que está bien y lo que está mal. La ñandella ya nos lleva por el mundo. Nos dejamos llevar por las cosas del mundo, las cosas superfluas. Entonces nunca anda allí por humo. Ay, la ñande acá, anda allí por humo. Ay. Está hoy, queridos hermanos, recó la plata. Pero primero mucha gente tiene plata porque omonda. Quiere decir que pea, entonces no hay purú y la ñacá. Piensan, hambreo y se plata o lo que sea. Pero pea donde éramos ahí en el cajón, ve. Nenemba apoyo, no solamente aquí en la tierra, sino que Nenemba apoya ahí en tu propia conciencia. Quiere decir que en
nene distinguiri entre el bien y el mal. O nene distinguisei entre el bien y el mal. Tal vez hay cuájina la remondajá, jalan de ricojaina porque remondá. Pero no trabajas, ahí está, obrero. San José Obrero nos invita a entender lo que significa el trabajo. El trabajo es trabajar tu propio corazón, trabajar tu propia conciencia. Como decía, somos pobres pero honrados. Y Condorito. Peleé vio Condorito, ve. No peleé yo, ya se ve la Condorito. Pobre pero honrados ella la y ciudad, ve. Pelotille, era la y ciudad. Pelotille, era por la y ciudad. Pero queridos hermanos, aquí es. Trabajar pobres pero honrados. Queridos hermanos, de nada nos sirve traer gente con mucha plata, pero después que son más tacaños y más puños cerrados, que, bueno, se tienen lleva, pero tan cerrados que no son capaces de vivir en la generosidad y de mirar a la comunidad, queridos hermanos. Ya mañana, ya echana, y eso es un trabajo. Ese es el verdadero ejemplo que hoy nos está dando San José. San José fue generoso. San José fue capaz de abrirse a la necesidad no solamente de María o no solamente de Jesús, sino que podemos decir de la humanidad, de nosotros, del plan de salvación de Dios. Hamba ere upea se yo que fuera. Apea y ponana porque la figura de San José es demasiado importante en la historia de la salvación. Mi protestante, mi ando y cuay, nindo y cuasei, porque con la santo que vean que aquí solo Jesucristo, pero mira, no entendeu así. ¿Por qué? Porque si Jesús ha sido capaz de entregar su vida como Mesías, como Salvador, queridos hermanos, ¿saben qué? Es porque San José le ha dado la identidad nada más y nada menos de que Jesús lleve su apellido, es decir, de que Jesús sea nuestro Mesías. ¿Y saben por qué, queridos hermanos? Porque el Mesías, según la Biblia, según el Antiguo Testamento, la promesa de Dios, Jesús tenía que venir de la tribu de Judá. ¿Y quién es el que le da ese apellido de que Jesús pertenece a la tribu de David, a la tribu de Judá? ¿Quién es? San José, queridos hermanos. Si San José no existiese en la Biblia, Jesús solamente quedaría siendo el Hijo de Dios que nació en el seno de la Virgen María con el anuncio y la fuerza del Espíritu Santo. Pero la Biblia dice algo más, que este niño que será Salvador, capítulo 7 del segundo libro de Samuel, dice, de la tribu de David. A ti, David, le promete Dios, de ti vendrá el Salvador, de ti vendrá el Mesías. Hago la protestante cuando tú y yo no entendéis. Vengo, vemos, ellos saben mucho la Biblia. No, o bueno, sapucá en la olea, pero no entendéis, va a la olea. Hay que entender la historia de la salvación. Hay que entender verdaderamente lo que Dios nos presenta a través de la Sagrada Escritura. A ver, la sea que está pecha vendendie porque ñandeco y cuana va la historia de la salvación. Llegó veana y haisa la gente humildad aparte llegó la gente. Llegó a Israel, a Italia, a estudiar 25 años José, pecha ya pobre Biblia Ari. Pero estudio serio, mi hijo querido. Ella una semana a ver agüero sapuca y jangua cualquier viro leí, ¿entiende? Upeala muchas veces hemos renegado que hago y tener programa, o no veo aquí ya está terminado en dicatuini añe ende de huisa mío. Ñemo a la sapuca y vende entonces ñande la ñemo a la ñande político cuera sapuca y veñande convencerse güey. La mentira es la mentira y la verdad es la verdad. Y eso es lo que el Señor nos presenta hoy. Entonces, esa experiencia tan linda de consagración verdaderamente que San José Obrero nos invita y que esta familia hoy, así tan linda de la parroquia San José Obrero estaba haciendo, a todos nosotros nos llama también a un compromiso serio. Y también San José tiene otra característica, pero esto ya desde la tradición.
porque San José aparece solamente 5 veces en la Biblia, en los momentos más importantes de la historia de la salvación. Tiene cosas maravillosas San José, pero todo en función del plan divino de Dios. Todo lo que aparece en la Biblia, queridos hermanos, tiene una función específica para darnos a entender cómo nosotros, seguidores de Jesús, tenemos que caminar. Y entonces con esos 5 ejemplos que aparecen en la Biblia y que nos hablan de San José, nos enseñan a nosotros a hacer un camino que nos lleva justamente y vamos a tener que pasar por la cruz. Lleva que celebrar a San José y celebrar hoy aquí, en este novenario que ustedes llevan de su santo patrono, aquí, la Santísima Cruz, es entender que la vida cristiana como San José es también afrontar nuestras debilidades, afrontar nuestros problemas, afrontar las cosas que se nos presentan en el día a día y que tenemos que luchar y vencer. Por ejemplo, una de las características de San José, cuando se encuentra en esa dificultad tan grande y el ángel le dice, toma al niño y a su madre y vayan ¿a dónde? A Egipto. Llévelo, dale San José, fuerza, porque Herodes lo quiere matar. Te calcula mina, opea, ustedes que son padres, papá, mamá, la pejendu pea oye EBM jaque, o VM hina, o yucasepe mitad vendeme puire, coa hina bebe. Reje sacro esa seña por saco ita veces pues que ya jaque coai, ya di para que coai, ani que ñande anje rabe, ñande yucase coai. Es decir, el salvar la vida, pero eso, queridos hermanos, significa para nosotros asumir una responsabilidad. Pero vamos a aplicar a una cosa más sencilla. Ani la ñaimos antes solamente porque hubo ave o inland de yucasea con arma, con escopeta o lo que sea. Sino que, queridos hermanos, hay muchas otras cosas que hoy vienen, pero de una manera muy solapada. Kirini japeteo. Alguna vez en ñañando guasui, pero uy no bebe. La droga, ¿sí o no? Sí, peyente manace. Pellevo dice, sí, bellece. La droga, queridos hermanos. Hoy qué bebe, bella, silenciosamente. Alguna vez en Indei, cuay voy a llevar porque la nemen, porque cuando vamos ahí, de mamá, hoy probé un poco de droga, ay, qué rico. O una esa balita, pa, bebejina. Pero donde gozu, andeco, tú lleva. Eres pillana, areñana, eres acompañada de nemen, eres acompañada de familia. Eso, queridos hermanos, son los que hoy matan nuestra vida. Los vicios, la caña. Este día hoy se a correr, ¿verdad? Oigo de feriado, entonces a correr, pero... Y entonces, a sabe calle, pe música, pau, jategu, la ya pisando en tuya oíma. A menos cuando en tuya oíma, porque pedazo, no en tuya. O tururú, bebé, hace falta, porque ya tururú, bebé, ya caú arábico. Esos son vicios. Esa no es la forma de celebrar. La forma de celebrar es encontrarse verdaderamente, ¿verdad?, con el Señor. Pero a Dios lo encontramos a través de la alegría, a través del encuentro en familia. No con el griterío, porque Shela mandá, Shela jaea, la Sheja ea bebe, ella ponga, ella ponga, vea, ella ponga, ella ponga. No, la argelería, mente, aba bebe daña convencéis. Porque justamente la voluntad de Dios, queridos hermanos, es defender la vida. Pero defender la vida lo hacemos porque nosotros nos entendemos y sabemos lo que queremos hacer. Y por eso yo sé, nosotros amamos mucho, ¿verdad? Amamos mucho y amamos nuestra familia. Amamos a nuestra mamá, amamos a nuestro papá, amamos a las personas con quien vivimos, quienes nos dan la vida, quienes nos enseñan. A ver, este día allá en Boesea lleva a Beteñi Cuña Caraíre, que falleció el domingo, la señora Alejandrina Gómez. Aquí está su hijo, después a mí, ella muy de pie, ahí está su hijo. Mírenle un poco ahí atrás. El domingo falleció, entonces, la mamá de este señor. Entonces, ¿y quién de nosotros? Gracias, puede sentarse nomás. Alejandrina Gómez, entonces, como toda mamá, y como nosotros también sabemos. Llegó la sesión en el año 2000, ¿Qué año más vio? 26 años. En el día de la Virgen, de su nacimiento, el 8 de septiembre.
el día del nacimiento, la natividad de María. Upepe manoa cuela Jesús. Jala Cheruo manoa cuepe ten 8 ahí. 8 de diciembre de la Virgen de Caacupé, Inmaculada Concepción. O sea que mocoibe a la Jesús a la Cheruo manoa el día 8. Así es que el día 8 siempre se mandó a mocoibe a ya lleva al mismo tiempo. Y los dos fallecieron en el día de la Virgen. Bueno, son coincidencias tan lindas, pero hoy al rezar también por la señora Alejandrina Gómez, al rezar por su familia, su hijo que viene aquí a compartir también con nosotros, y cada uno de nosotros que tiene, ¿verdad?, en su corazón a su mamá. Levanten la mano todos los que tienen todavía a su mamá que viven. Hoy cohete y le dice, a la cuenta, pende, y te digo, un fuerte aplauso a todas nuestras mamás entonces. Ya llevo petecho de cara. Oye, pega y ponan. Mira qué lindo, che. ¿De por qué año de Colán de sí? 79. A la cuenta, de mi taite con entonces. Porque la de sí, mi taite más. Bueno, ya sé a mí, otro más hora de Colán de sí, oigo, vea. Más hora de Colán. ¿Vos qué año de Colán de sí? 84 años. Bueno, más hora de Colán. Esta vez hora de Colán, más de 84. ¿Vos qué hora de Colán, señora? 92, aquí ya decía, más para otro, más para Oreco, más de 92, más de 90, voy para Oreco, la de 86, Piazza y B de 92, ¿dónde voy? 93, aquí voy a ganar por 1, más para Oreco, ve ahí. ¿Vos? ¿Cuánto? 7 años, bueno, la de abuela Oreco 7 años, por 70 veces 7, bueno. Entonces, más lo ganaba, 93 años, 93, ¿quién da más? 93 años. Fuerte aplauso entonces para esa mamá. 93 años. Coco es ese por Andúcure ahí entre la gente, ¿verdad? Entre el pueblo por Andúcure. Bueno, ñandeco, la ñande tromposa eso. Entonces tenemos que saber asumir a eso, que era nuestra propia cruz. Tenemos que asumir nuestras debilidades, nuestros problemas. Peñande Yaguerecoa, Peñande Rogapuebe. Peñaguerecoa, peña de trabajo, Peñaguerecoa como tentaciones en la vida. Pero hay que vencer, hay que luchar, no hay que dejarse vencer. La modelo lleva a los santos. Para eso tenemos la palabra de Dios, que es una pedagogía. ¿Verdad? Y entonces yo le decía, bueno, voy año la Yaicoe Tajina, voy año la ñande, Yaguerecoa Tajina, veñan de Yara, ñande Noyo. O por ejemplo, ya tu mamá tiene 93, de rica y tende. Entonces llegó la Cercio Manoa a los 68 años. La Cerúo Manoa a los 78. Tu mamá murió a los 98 años. Y yo hasta ahora suelo visitar a 2 personas. Hay una señora, aprovecho también a ese Shaina Goanga, la señora Marta Bocios era. Ahora con 98, cuando va a cumplir 99. Hey Moisés, padre, prepárate que para celebrarme mis 100 años, hey Moisés. Nadie te oíla, ella se va a no chau, no. Ay, copona, cuña caray. Y después, la vez pasada me fui allá hacia Barrio Herrera, cerca de la parroquia San Cristóbal, porque yo visito hacia los enfermos, a las personas ancianas. Son 3 hermanas. Tenía con 98 años la cuña caray. Hape 98 años, pero la gente esa idea. Hape a atender la hermana, que medio perdelendo, lleva así, medio, está un poco enfermita ya. 94 años de copia. Hape 98 de coa, doña atender la hermana, 94. A otro de 90 años, las 3 hermanas. Hape a tu misma tu pape. Pero a 98 años, a doña ñangare competente. Imagínate vos lo que es la gracia de Dios, llévane. Y bueno, y así con nuestra vida. Entonces se pegó miliaba por anduve tengo cuña caray pesaina por anduve digo cuña caray mañana se vea eso voy año la regala beta se voy año la 6 catula hay covejina eso mañana se le dice 30 años más va ahí dice entonces le costan 90 años es la 30 años más o menos 60 con la covejina muchas gracias a eso o le tenía la 90 pero capaz de las asas sigo 120 años y cosé bueno. A la Iguto vea vete ahí la universidad vecina la sea alumno cuerandi seminarista cuerandi a pedir años que está gente cuerandi y después le dije verdad explicando el sentido de la Biblia lo profundo
cómo Dios nos da esta gracia tan linda que es de la vida y que tenemos que entender cómo tenemos que llevar nuestra cruz en el día a día. Y todas nuestras dificultades, enfermedades, problemas, economía, problemas sociales, problemas políticos, en fin, es tan baeco ya de coña de la indicatuya ya solucionar muchas veces. Pero sin embargo eso no nos tiene que sacar la fe, al contrario, tenemos que unirnos más en comunidad para poder vencer las dificultades, para que podamos llevar adelante los problemas. Y entonces yo les dije a los muchachos, la misma pregunta ya pues yo era, pero a mí me tenía medio israelento ahí, ¿no? Entonces eso que voy año PMS la seis cohetas la seminarista cuera va por ando yo cuera. O popo a ver dice 60 años va ahí dice. Hace 40,60. Quiere decir que además no podéis te imaginas eso. Ay Jesús de Dios, lo aplazada de mi taí eso. Aplazado de asamo ay porque te iba a hacer tromposa 27 de julio, sé que la hace Santo Ara 27 de julio, abril ve magoñaina, abril, mayo, junio, julio, 3 meses antes de MMS, va a ir copiando y está ahí aplazado. Bueno, pero Dios es el dueño de nuestra vida, queridos hermanos. Y San José nos enseña entonces a ser obreros, es decir, a trabajar sobre nuestra vida. No es simplemente hoy pedir un trabajito o pedir, claro que es importante, porque ya hay 4 años. Este día voy a esa televisión, ve, qué pena, ¿verdad? A mí me da mucha pena, ¿verdad? Nuestro país. Siendo un país tan rico, este día esa televisión, ve, aquí para allá, obreros, operarios que salen a las calles, oye, manifestar este día del trabajador, ojo, y bebé, cálleme, para hacer manifestación. ¿Por qué? Y porque justamente estamos mirando en una macroeconomía. ¡Nambre! Crece el Paraguay, inversiones de todas partes. A la moria joven, anda y pone bebé. Quiere decir que dos bebé. ¿Entienden? ¿Por qué? Y porque juntamos plata, guardamos todo, invertimos afuera, todo lo que sea, pero ave, ya de ustedes ven ahí pues las circulantes ahí la gente. De ahí pues las circulantes, anda y pues las circulantes go, ya de, ya pues ya de vare. Da ya pues las cosas como tiene que hacer. No tenemos remedio. No puede ser que coña de netanda y pojabe más y lo mitad. Vean. Quiere decir, queridos hermanos, que nos falta verdadera organización. Entonces eso es lo que San José nos invita, a trabajar, pero no a trabajar, como le estaba diciendo, simplemente en proyectos para tener dinero o lo que sea, sino que el verdadero proyecto del trabajo que Dios hoy nos está diciendo a través de San José Obrero es trabajar nuestra conciencia, es trabajar nuestra vida, es trabajar en los principios y valores que nos van a ayudar, así como San José fue capaz de trabajar en el corazón de este niño, en el corazón de Jesús, para que Él fuera el Salvador del mundo, para que sea el Mesías. Entonces, de este día ahí, mirando a San José Obrero, miremos nuestra cruz, porque pealaña de cruzujina, pero y que tu janguay se lleva ñamopuá, porque ya sata que hay que vencer a la muerte, hay que vencer a todo lo que es negativo, hay que vencer a todo aquello que no nos deja crecer, primero como personas. Ñande, ya la cogí y ñande, pidan y se les dará, primera cosa, ya yerureana. Y después, busquen y se les abrirá. Es decir, el que busca encuentra, queridos hermanos. El que golpea, entonces, recibe la gracia de Dios. Pero eso significa que somos nosotros los que tenemos que comenzar a trabajar. Y vamos a comenzar cada uno en su familia, con sus hijos, con sus nietos, en nuestro barrio, aquí, en nuestra comunidad. Ay, saben, va a poina porque seco piso con esa y pajuina, ¿sí o no? Un fuerte aplauso para este trabajo maravilloso. A ver, a esa. O era pago a la pendecapiña, les felicito. Eso quiere decir que están trabajando en serio. Y pon a la vende piso ahí, a ver. Seco que ayugo y añe pisanga pa moina, güey. Hago anga tu ayuda se pisa no imo, al revés. Lodo a meteja porque añe pisanga, cogüeje. Porque se bueno, pero igual nomás, lo importante es la unión que hace la fuerza.
la unión que nos hace entender. Y seguramente que tuvieron muchas dificultades. Se cuando ahí con la pesa de pea, con ya cambiata pea ya moita pea ya se va imagina. No. Estañan de ayana, estañan baapuana, estañan vendeana empanada, ¿sí o no? Sí, bellente más. Estañan ya ponen apoyada, ¿sí o no? Sí, bellente. Sigo mi ahí cuá. Estaba en la ciudad, pe hospital, aguajeremos hoy. País, ¿me puede comprar una adhesión? Hoy me tenía mano botaita terapia intensiva. Yo a mí no sé, te di pollada que organizar aquí para este enfermo. Ajá, moto, padre, ¿me puede comprar aquí una rifa? Ajá, veo ya pota, yo guátamate. Hoy me da 5.000 y 10.000 higo. Oye, Rubén de Ico, y bueno, haré ya pota, mate. Mi gente, hoy ya pe hospital, pe no y no pebe. Oye, pues igual hay empanada, oye, pues igual hay pollada, oye, pues igual hay rifa, oye, pues igual hay gatumía ahí. ¿Por qué? Y porque los recursos del país van a los bolsillos de otras personas. Los recursos de nuestra nación, entonces, que tienen que estar al servicio, ¿verdad?, de la comunidad, entonces, van a terminar en bancos, van a terminar, entonces, en intereses mezquinos de personas que solamente porque tienen el poder hacen lo que quieren. Hacen lo que quieren. Hacen lo que quieren. Apenas ahí por ahí. Apenas ahí por ahí, yo que fuera. Porque San José va a capete ponata yo que tal vez nosotros vamos a llevar hoy nuestra cruz y tal vez nosotros vamos a sufrir, pero recuérdense que nuestra vida continúa, queridos hermanos, y todo esto, queridos hermanos, ante el juicio de Dios. Así es que nosotros tenemos que empeñarnos, tenemos que vivir la honestidad, tenemos que vivir los valores y los principios de Dios, y hoy uniendo estas dos fiestas tan importantes. Primero, entender que San José Obrero nos invita a trabajar nuestra propia vida. Ese es el verdadero obrero, que busca los valores de la honestidad, que busca los valores de la hermandad y de la comunidad. Y por otra parte, sabemos, ya que ustedes aquí están en este 8º día, queridos hermanos, de la fiesta de la Santísima Cruz, a entender que la cruz no es la muerte, sino que la cruz es para ser vencida. Todo lo negativo que puede existir en nuestra vida, todo lo negativo que puede existir en nuestra comunidad, todo lo negativo y que es cruz para nosotros hoy, tiene que ser entonces camino de resurrección. Pero upeaná, ñandé, San José Obrero, ñamba apoana, ñandé ayana, tenemos que trabajar en nuestra conciencia, inteligencia, libertad, voluntad y capacidad de amar. ¡Viva San José Obrero! ¡Viva la Santísima Cruz! Y un fuerte aplauso a nuestra comunidad. Y bueno, queridos hermanos, vamos a ponernos de pie en este momento y con ese corazón sincero, lleva peañeteteña y andúa peña de conasome y ave. Ahora vamos a poner ante el Señor a través de nuestras intenciones. A cada petición respondemos: Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Por la Santa Iglesia y sus pastores, el Papa León, nuestro obispo Joaquín, sacerdotes, presbíteros y diáconos, que el Espíritu Santo les ayude siempre a discernir tu voluntad y así, fieles a sus enseñanzas, guíen al pueblo con sabiduría y amor. Oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Por los que tienen en sus manos el destino de nuestro país, para que unan sus esfuerzos al servicio de la paz y la justicia por el bienestar del pueblo. Oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Por todos nuestros hermanos que sufren, para que encuentren consuelo y esperanza en la misericordia de Dios. Oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Por todos nosotros aquí reunidos, que el Espíritu Santo guíe nuestros pasos hacia Jesús, que es camino, verdad y vida. Oremos. Padre misericordioso, escucha nuestra oración. Y vamos a rezar también por este muchacho, 40 años que cumplió, Diego Gauto. Entonces, por él, por su familia, que el Señor le bendiga en el momento de su cruz también, de su enfermedad. También por estas personas que han recibido, Dios que les ha consagrado, también por intercesión de San José,
para que ellos sean modelo y ahora también puedan trabajar al servicio de su comunidad, de su familia, de su iglesia. Y especialmente también recordamos a la señora Alejandrina Gómez, que falleció este domingo, así es que el Señor ya le tenga en su gloria. Todo esto te lo presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a sentarnos y presentar nuestras ofrendas. Presentamos ante el altar del Señor los dones de pan y vino, que estos símbolos transformados en el cuerpo y la sangre de Cristo nos ayuden a reconocer su presencia entre nosotros. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que este sacrificio ofrecido sobre la cruz para borrar los pecados del mundo nos purifique de todas nuestras culpas. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque estableciste la salvación del género humano en el madero de la cruz, para que donde tuvo origen la muerte, allí resurgiera la vida. Y el que venció en un árbol fuera en un árbol vencido por Jesucristo, Señor nuestro. Por Él los ángeles te alaban y nosotros cantamos con todos los ángeles y arcángeles humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra. Hosana, hosana, hosana en las alturas. Hosana, hosana, hosana en las alturas. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana. Hosana, hosana, hosana en las alturas. Hosana, hosana, hosana en las alturas.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes especialmente hoy de nuestros hermanos enfermos, y especialmente hoy estamos pidiendo y rezando por Diego Gauto. También te pedimos que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección, toda la lista que hoy hemos presentado. Y también queremos rezar aquí por la señora Alejandrina Gómez, que el Señor ya le tenga en su gloria. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con fe y esperanza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros. Vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado
la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. El pan vivo bajado del cielo se nos ofrece como alimento de vida eterna. Si estamos en gracia, nos acercamos con fe y devoción. A ti, el más inocente, a ti, el omnipotente, a ti, mi Dios y Señor, mi Rey y Salvador, te crucificaron. Tus pies y manos clavaron, y tú lo aceptabas, mas no te bastó morir, sino que te quedaste aquí. Bendita Eucaristía, bendito Señor, adoro tu cuerpo, que me entregaste por amor. Bendita Eucaristía, bendito Señor. Ya no soy yo quien vive, eres tú quien vive en mí. Ya no soy yo quien vive, eres tú quien vive en mí. Bueno, nave la de Curuzú, así que ñañe es un baiteta coña de Curuzú en ondepe, ayepa. Vamos a rezar un poco nuestra oración a la Santísima Cruz, que nos recuerda, ¿verdad? Y que nos pone, ¿verdad? A nosotros ante el Señor. El Señor que para llegar al triunfo, el Señor que para llegar a la salvación ha pasado por el sufrimiento, por la cruz. También nosotros estamos llamados a vencer la muerte, a vencer el pecado, a trabajar como San José obrero sobre nuestra propia vida, vencer todo egoísmo, vencer toda corrupción, vencer todo pecado. Apeaña poeta a la Santa Cruz. Dios Todopoderoso, que habéis sufrido la muerte sobre el árbol de la cruz,
por nuestros pecados, acompañadme. Santa Cruz de Jesucristo, descartad de mí todo mal. Santa Cruz de Jesucristo, rechazad de mí todo atentado de muerte. Santa Cruz de Jesucristo, presérvame de accidentes corporales y temporales. Que adore la cruz de Jesucristo por siempre. Jesús de Nazaret crucificado, ten piedad de mí. Haced que el espíritu maligno y nocivo huya de mí por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Santa Cruz de Cristo, Santa Cruz de Cristo, Santa Cruz de Cristo. ¡Viva la Santísima Cruz! Fuerte aplauso entonces para nuestra comunidad. Bueno, y ahora entonces vamos a escuchar un poco lo que nos dicen nuestros coordinadores de nuestra parroquia. Entonces, Yaguapuipaité, en estos días de nuestra fiesta patronal. Alabado sea Jesucristo. Bendecidos y agradecidos con Dios Padre por esta hermosa celebración eucarística que estamos viviendo. Muchísimas gracias al Padre Víctor Cabañas por estar aquí con nosotros. Gracias al coro y al equipo litúrgico de nuestros hermanos de la capilla Jesús Misericordioso Los Naranjos. Muchísimas gracias por este excelente servicio. Agradecer también a los niños de la catequesis de Cabeví, también por estar aquí rezando el Santo Rosario. Y a cada uno de ustedes por haber dicho, como siempre, el sí a nuestro Señor y estar aquí presentes. Mañana nuestra Santa Misa a las 19 horas, 18:15 nuestro Santo Rosario. Luego a partir de las 9 están invitados para la vigilia a nuestra Santa Cruz. Vamos a estar con cantos, oraciones, alabanzas. Les vamos a estar esperando también a todos. Y el domingo, el día de nuestra fiesta, nuestra Santa Misa será a las 10:30 horas de la mañana. Y vamos a hacer la procesión vehicular y la convocatoria es a las 8, ¿verdad? A las 8 de la mañana. La idea es abarcar todas las calles de la comunidad, por eso queremos hacer en vehicular para poder abarcar más calles de la comunidad. Así que también aquellas personas que tengan vehículos y quieran acoplarse a nosotros, bienvenidos sean. Adornar las calles también, por favor, para que puedan recibir la bendición de nuestro santo patrono, de nuestra Santísima Cruz, ¿verdad? Y les vuelvo a recordar que nuestra coordinadora tiene las boletas de nuestra rifa. Así que ella va a estar esperando allá, esperando la colaboración de cada uno de ustedes. Amén. Muy bien, se ha llevado ahí la vende rifa. Pero Pepe colabora en esta se coñan de Yarañé. Allá. Muy bien, entonces yo les agradezco a todos ustedes. Vení un poco allá, la que tiene mi alcancía, yo piponago te ponaman de hoy. O si no, nunca anda yo más a comunidad cabe. Yo piponago te ponato de seis. Na Pepe la se alcancía.
Vea, Anga, entonces, este es de nuestro canal Ñande Yarañe, que estamos 24 horas evangelizando. Y todo esto ustedes está todito grabado. Y que tú ves penderógame, ve mañana porque pea, todo es robotizado. O mañana venderé, y yo atender, venderé, mío, ¿qué hay? O se embaite, bebina. Pero mi pesa venderógame, pequeña alguno, allá. Mientras para ir cabaña, oye, algunos ya, más a pensar, pensada, güey, allá. Te apeña capine, mañana le reloj. Bueno, la vez pasada me fui a una capilla, ayer justamente, y ¿saben qué me regalaron? ¿Saben qué me regalaron? Un reloj de pared, pecheite tú ya. A maná regalar así, que es el reloj, porque vean, a la milía, Esta interima mañana la han de reloj pa y sí, güey. Bueno, vean entre chiste y de veras, pero están va mi peñan de yaras y se añan de alguna vez se la añan de tiempo un poco pa mañana de heavy, va ella ya pota. Y bueno, y así es. Así es que ella va a estar allá, ¿verdad? En la puerta. Muchas gracias. Los que quieran colaborar con Ñande Yarañe. Nosotros tenemos 3 maneras de mantener nuestro canal. Hay algunos cristianos comprometidos que nos ayudan verdaderamente a través de la publicidad. Así es que emigren a hacer porque últimamente algunos medio botavilento lleva. Entonces que pueden ayudar y que pueden poner ahí en vez de gastar en otras cosas, ¿verdad? Para la evangelización. Pues nosotros lo hacemos a puro pulmón. Orendas ahí empresas, orendas ahí bebé, sino que nosotros solamente para evangelizar y para poder llegar y como decía San José obrero, ¿entienden? Tenemos que trabajar por formar la conciencia del hombre y sobre todo de nuestras familias, de nuestros jóvenes, de nuestros niños. Ñande Yarañe tiene para todos los gustos, para los niños, para los jóvenes, catequesis, misa, rosario, divina providencia, adoración. Tenemos manos ensangrentadas de Jesús, reflexión, cursos bíblicos, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, palabra, liturgia de la palabra, iglesia peregrina, actividades que se realizan en toda la iglesia. Es tan hoy, 24 horas de transmisión, queridos hermanos. Pero hay que apoyar. Lo segundo es a través de los padrinos, los que quieran ser padrinos libremente, ¿verdad? Envían ahí por billetera o por money, cuera mitigo, lo que sea, ¿verdad? Se puede depositar o en la cuenta del banco Ñande Yañe, también no hay ningún problema. Y lo tercero es lo que ahora les pido, los que quieran colaborar al salir ahí. Siempre lo poco igual va sumando mucho y así entonces en todas las comunidades donde vamos nos van ayudando y vamos sumando para que cuando llegue al mes también podamos pagar las cuentas de lo que significa mantener un canal de televisión. Apenas en el primer canal católico de Yaguarecoa, Paraguay. Así ve Yaguarecoa lleva. Pero ya que Yaguarecoa, Ñañangarecoa na ese. Añamba poan año 10, es la única manera. Yo ahora me doy cuenta por qué nadie quiso comenzar un canal, ¿verdad? Porque lleva su trabajo. David se la saca, va a potar y deben, ahí se cabe no. Amba bota. Así como Jesús, para allá de Curuzujina, pero Yarajana siempre adelante con alegría también. Bueno, nos ponemos de pie y vamos a concluir con nuestra oración final. Señor Jesucristo, alimentados con tu sagrada Eucaristía, te pedimos humildemente que lleves a la gloria de la resurrección a los que redimiste en el madero salvador de la cruz, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Y viva San José Obrero, y viva la Santísima Cruz, y viva nuestra comunidad. Y un fuerte aplauso para todos ustedes. Y apura Heike. Defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amor.
Recíbenos. Bueno, al final también, las personas que quieran recibir, vienen en fila 2 y yo voy a imponer las manos, mientras este hermoso coro que nos acompañó también van a ir cantando y así nos vamos despidiendo. Libremente los que quieran acercarse. Y que Dios les bendiga a todos. Hermanos, regresamos a nuestros hogares con la fe fortalecida, llevando un renovado mensaje de amor y esperanza. Caen hasta el suelo y llegan al santuario. Quieres dar la mano y yo pedir la tuya. No puedo estar sin ti, sin tu mirada pura. Tu voz me llena el alma, María de la Alianza. Palabra hecha flor, he cambiado todo mi canto, solo para soñar tu risa, y no soy más que polvo en el camino, aunque polvo de tu olvido. Quiero ser un puente hasta el cielo, hecho de barro y de fuego, que nace del santuario. Quieres dar la mano y yo pedir la tuya. No puedo estar sin